Saludos, mis queridos amigos y seguidores en esta red tanto de LinkedIn como de YouTube. Vamos con la entrega de esta semana, que es un tema que estoy seguro nos apasiona a todos. Y hablo de los antihipertensivos. Vamos a dar un poquito de estadística primero y a decir que la hipertensión arterial afecta al 30% de la población mundial. Mundial. O sea que es prácticamente una, una condición endémica en este mundo. Recuérdense, pandemia, endemia, epidemia. Con lo cual, la hipertensión arterial viene a ser una de las principales causas de morbimortalidad en la humanidad, y si le añadimos la diabetes y si le añadimos los trastornos de los lípidos, hacemos lo que se llama la enfermedad metabólica, y a Dios que reparta suerte. Bien, comencemos. Hubo un médico inglés que definió la hipertensión arterial porque se dio cuenta de que la sangre tenía movimiento dentro del cuerpo. Y para darse cuenta de que la sangre tenía movimiento dentro del cuerpo, a un paciente vivo le puso una pluma de gallina para mostrar que esa pluma oscilaba, subía y bajaba. No es que la sangre era sencillamente algo que corría sin más nada, sino que había un movimiento. Ese médico fue el doctor Harvey, que fue médico luego de la reina inglesa, y ese señor demostró que sí había fuerzas que se movían en el cuerpo humano y que movían la sangre. Este es el principio de lo que se conoce como la hemodinamia, movimiento de la sangre. Bien, esto dio paso a que se dividiera en dos el movimiento de la sangre, que se dividiera de acuerdo a lo que es el movimiento del corazón, sístoles y diástoles. Y se determinó de una forma muy arbitraria que había una presión sistólica y una presión diastólica. Después se le quiso poner número a estos valores cuando se descubrió el esfigmomanómetro. Eso lo descubrió un señor llamado Escipione Rivarocci, que descubrió un aparato que medía la presión arterial y que determinaba lo que era la presión arterial máxima, o sea, la alta famosa, y la presión arterial mínima, o sea, la bajita. Y establecieron unos valores arbitrarios. Dijeron, todo lo que está encima de 90 milímetros en una forma sostenida y gradual en todas las posiciones debe considerarse hipertensión arterial. Y hablaron de presión diastólica. La presión sistólica decían que era emocional. Después se dio cuenta de que no, que eso no era real, que la presión sistólica sí influía. Pero mientras tanto, esa fue la creencia que hubo en la antigüedad. Y no tan antigua, señores. Hasta hace unos años, esa era una creencia, que la presión que importaba era la famosa presión arterial, la diastólica. ¿Por qué la diastólica? Muy sencillo. El corazón tiene dos movimientos, sístoles y diástoles. Y en diástoles el corazón pasa más tiempo que en sístoles. En sístoles determina el impulso cardíaco y en la diástoles determina el estado de las arterias. Por eso se estableció que la presión diastólica era la más importante. Luego se determinó de que son importantes las dos y que lo interesante es mantener las dos bajitas. Bien. En relación a cuanto a los tratamientos, el principal tratamiento conocido para la hipertensión arterial, aunque ustedes no lo crean, eran las sanguijuelas. Chupar sangre a la gente para bajar la presión, método terriblemente arcaico y traumático, como ustedes comprenderán.
Posteriormente vinieron las sangrías. Se sangraba la gente y la presión obviamente bajaba transitoriamente. Posteriormente sí había una subida. Hasta que se demostraron que unos alcaloides de una planta hindú, la Rauwolfia serpentina, eran unos agentes hipotensores muy buenos, es decir, bajaban la presión. De hecho, se dice que los hindúes, ese temperamento apacible y ese temperamento buenón que tiene, se debe a la cantidad de Rauwolfia serpentina que mascan, porque eso se masca. Entonces los alcaloides de esa Rauwolfia serpentina, el primero de ellos, la reserpina, fue lo que dio a luz con los primeros antihipertensivos como antihipertensivos. Posteriormente a eso vino lo que se conoce como la época de las tiazidas. Las tiazidas, cuya primera tiazida la descubrió Merck Sharp and Dohme, fue la clorotiazida, fue el primer tratamiento menos agresivo que tuvo la hipertensión arterial. Y este tratamiento era sencillamente que aumentaba la excreción de sodio por los túbulos renales, había menos sodio, menos sal, menos sodio, menos sal, menos agua, menos presión. Y las tiazidas fueron el primer medicamento utilizado junto con la reserpina en lo que era la hipertensión arterial. De hecho, posteriormente se combinaron la reserpina y la tiazida. Sin embargo, una prima hermana de la tiazida, que fue la hidroclorotiazida, que era 50 veces más potente que la tiazida, vino a desplazar esta por menos efectos secundarios y más efectividad. Y el patrón de la clorotiazida se desplazó a la hidroclorotiazida, que en principio eran las mismas, era la misma sustancia, pero esta tenía menos efectos secundarios y más efectividad. Esta combinación, esta dupla, se quedó así hasta el advenimiento de la hidralazina. La hidralazina, medicamento que desarrolló y lanzó la antigua Ciba-Geigy, era un medicamento muy bueno, actuaba en la hipertensión arterial, pero tenía muchas limitaciones. Posteriormente, entonces, vino el gran descubrimiento por parte de Merck Sharp and Dohme, la metildopa, llamada también Aldomet. La metildopa tenía una acción sumamente particular. Impedía el paso de dopa a dopamina para que no se convirtiera en norepinefrina y no hiciera de vasoconstrictor. Este agente, la metildopa, fue el rey de los antihipertensivos en las épocas del año 1970 a 1980. Fue el benchmark, fue el referente a lo que era la acción antihipertensiva. Se le mezcló también con tiazida, con hidroclorotiazida, en un medicamento que se conoció como Aldoril y en México se conoció como Hidromet, que era la combinación de hidroclorotiazida con Aldomet. Pero fue siendo desplazado posteriormente por otro medicamento también de la Ciba-Geigy, llamado la guanetidina o ismelín. Un medicamento excelente, muy bueno, pero producía unos efectos secundarios violentos porque causaba hipotensión postural. La gente se caía, le daba unos mareos que se caían, punto. Bajaba la presión, pero había que tener mucho cuidado con el ismelín, que era un ganglioplégico, porque producía mareos que podía dar al traste con la estabilidad de las personas. En eso nos mantuvimos, que una cosa que otra, hasta que llegan los famosos bloqueadores adrenérgicos, que son los que hoy reinan. Son aquellos medicamentos que bloquean la acción a nivel periférico de la adrenalina y la bloquean en el sentido de que no se deposita en la arteria y
no hace su acción deletérea de vasoconstricción. Estos medicamentos, lo que son los inhibidores de la... No inhibidores, porque realmente no inhiben. Lo que hacen es que evitan el paso, evitan el mensaje, bloquean el mensaje a nivel arterial de la dopamina, que se deriva de lo que son la adrenalina, noradrenalina. Esta dio paso entonces a otros medicamentos más sofisticados, menos efectos secundarios, menos acción deleteria, que son los medicamentos que están hoy reinando, que son los famosos medicamentos antagonistas del calcio, porque se descubrió luego el rol del calcio en la vasoconstricción. Son medicamentos menos efectos secundarios, porque los anteriores que me he referido sí han tenido muchos efectos secundarios. Pero en resumen, lo que le queríamos mostrar era la historia un poco de lo que son los antihipertensivos, del camino que hemos recorrido, que ha sido un camino corto en función de años, porque yo le estoy hablando a ustedes que en el año de 1950 es cuando se conoce la tiazida. O sea que estamos hablando de, ¿qué le digo a ustedes? 50, 60, 70 años. Y en 70 años hemos recorrido un gran camino, no solamente en términos de efectividad, sino en términos de seguridad y efectos secundarios. Hasta hoy y hasta aquí, muchísimas gracias por su atención y próximamente nuestra cápsula informativa que tratará del tema de los antirreumáticos.